Bienvenidos al webinar de Introducción a Python a la ciencia de los datos para aplicaciones logísticas 4.0 en su módulo 4, generación de gráficos con Matplotlib. Y esta es la primera parte. Partes 1 y 2 que vamos a tener en este módulo es aprender a generar gráficos en la consola de Python de Spider que pueden generarse como archivos o que podemos cortar y pegar para utilizar como necesitemos. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en la primera parte. La segunda parte es un ejercicio real con los datos de la encuesta de movilidad de Bogotá del 2019, que gracias a ese esfuerzo de colocar tantos datos abiertos podemos hacer uso de ellos como investigadores y para aprender a desarrollar competencias para la industria, y vamos a procesar esos datos en la segunda parte hasta llegar a replicar los resultados de los análisis de la encuesta de movilidad de Bogotá. Bueno, entonces Matplotlib es una librería ampliamente utilizada, ¿sí? Ahí está la página donde está muchísima documentación, la documentación de los paquetes, más que hay una gran cantidad de blogs con información de cómo modificar los códigos para hacer muchas visualizaciones, ¿sí? Esto permite pues publicar plots en PNG, figuras en PNG, que pueden ser utilizadas en material bibliográfico, pues para libros, para publicaciones. Permite hacer figuras interactivas que permiten hacer zoom, que permiten actualizarse, permite la customización de los estilos y de la diagramación. Permite exportar en diferentes formatos, permite embeberse en JupyterLab para tener una visualización online, y puede utilizar diferentes tipos de paquetes. Generalmente lo utilizamos para generar un archivo o un gráfico que podemos cortar y pegar. Aún así, también permite la funcionalidad para hacer gráficos de software standalone, que queda instalado en los equipos de los usuarios. Este es un ejemplo que van a encontrar en la descripción del video. Es hecho por mí. Está hecho pues con el paradigma de clases, pero eso es lo que se llama una GUI, una interfaz de usuario para un standalone. Y cuando ustedes le den oprime, acá él va a cambiar va a generar aleatoriamente, genera un gráfico de línea y les muestra, cada vez que le coloquen oprime, muestra de forma dinámica un cambio en los datos, ¿sí? Eso es para poder hacer visualizaciones. Podrían colocarle cualquiera de los gráficos que tiene Matplotlib en esta GUI. Ahí está. No la explico, pero pues no se asusten cuando la vean. Está simplemente con el paradigma de objetos. ¿Listo? También tiene dos cosas que son muy necesarias para visualizaciones. Es poder mostrar todos los registros con una grilla y poder colocar un formulario, ¿sí? Entonces ahí está un ejemplo funcional de una aplicación, de una GUI. ¿Listo? Entonces la encuentran en la descripción en la descripción. Y ya entrando en materia, esto es cómo se programa Matplotlib. ¿Listo? Importamos la librería, tradicionalmente se le importa como PLT, y aquí lo que vamos a hacer es graficar la población estimada de Bogotá, que estaba antes estimada para Bogotá, donde en el 2020 llegábamos a 8 millones de personas, ¿sí? Entonces aquí tenemos del 85 al 90, este va a ser nuestro eje X, nuestro eje Y, la población de Bogotá, y le decimos háganos un gráfico de línea donde el eje X es año, el eje Y es la población de Bogotá, ¿sí? Son dos listas, él recibe dos listas. Le decimos que haga un gráfico de línea negra y que le coloque el label hombres. Le decimos salve la figura y la vamos a encontrar en población.png, y también que la muestre en nuestro ambiente, ¿sí? Y aquí los que están utilizando la última versión de Spider, ahora las figuras se renderizan en el panel de gráficos por defecto, ¿sí? Entonces hay que buscar el panel de gráficos,
si no lo encuentran, no les va a correr en la terminal ni en o en la consola, o sea, consola, que muestre lo que está pasando en la terminal, lo está mostrando ahorita en el panel de gráficos. Si ustedes quieren que les aparezca en la consola, deben desactivar silenciar los gráficos en línea en el menú de opciones del panel de gráficos. ¿Listo? Y ahí ya les aparecería en la consola, y esto es lo que debe aparecer cuando ustedes colocan este script. ¿Listo? Entonces háganlo y miren que les quede igual. Y aquí estamos haciendo dos juegos de datos en un gráfico, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer los mismos años, pero cuánta población hombre, cuánta población mujer, ¿sí? Eso es lo que está en estas listas, y ahora va a recibir tres listas, ¿sí? Ese paradigma de listas, Matplotlib, no es únicamente interesante porque genera gráficos, también lo ponemos en el webinar, porque es el concepto de cómo entregarle datos a Power BI o a un esquema de visualización web, ¿sí? Entonces es cuáles son los labels, cuál es el eje X, cuál es el eje Y. Yo sé los que tengo que entregar de forma automatizada, ¿sí? Puede ser a Power BI o, como digo, una arquitectura cloud, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta cuál es el eje X, cuál es el eje Y. ¿Listo? Y los labels, la información adicional con que yo quiero que se muestre ese gráfico. Aquí estoy colocando dos series, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, hombres, le agrego, cada vez que quiero agregar una nueva línea un nuevo juego de datos, llamo plt.plot, entonces ahí le estoy diciendo, grafíqueme los hombres, grafíqueme los juegos de datos de mujeres, y aquí ya utilizamos más detalles, le decimos en el eje X pónganos año, que es lo que está acá, en el eje Y ponga población en millones, que es lo que está acá, y el título es población hombres y mujeres Bogotá 2020. ¿Listo? Y también tengo diferentes posibilidades de dónde colocar la leyenda. Entonces él recibe opciones de 1 a 11 y es en diferentes ubicaciones. Así es como por forma numérica le puedo decir dónde está ese log y qué valores puede tomar. Adivinen, en la descripción de la librería. ¿Listo? Entonces ustedes colocan log possible values matplotlib en Google y ahí les aparece las posibles ubicaciones de donde colocar las leyendas, y le digo plt.show y ahí el gráfico hace el gráfico. ¿Listo? Aquí estamos utilizando un gráfico de líneas, pero estamos utilizando un marcador para los puntos que estamos graficando. Entonces le decimos lo mismo, o sea, el eje X, el eje Y, hágame un gráfico de líneas, esto es X, esto va a ser el eje Y, el color, si lo quiero especificar, y le coloco, póngame un marcador, ¿listo? Y muéstrenlo. Entonces, cópienlo, ejecútenlo y miren que da exactamente lo mismo. Y aquí estoy haciendo un scatter plot, simplemente estoy graficando las coordenadas X y Y para cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, diferentes gráficos. Hay muchos tipos de gráficos que puedo utilizar, que tiene esta librería ya diseñado, prediseñados para que los podamos utilizar. Y aquí les muestro uno de barras. Entonces, aquí están los tipos de lenguaje, el número de usuarios por cada uno de los tipos de lenguaje. En el eje X estamos colocando el lenguaje de programación, el eje Y la leyenda de usuarios, y en el título el número de usuarios por lenguaje de programación, y le digo, en vez de hágame un plt.plot que fueron líneas, aquí le estoy diciendo es hágame un plt.bar y me hace esa gráfica. ¿Listo? Donde le estoy diciendo que me grafique el lenguaje y los usuarios, ¿sí? Ahí está, en su eje X y en su eje Y. Y si quiero un gráfico de barras, le coloco es bar H y ahí me haría un gráfico de barras. ¿Listo? Entonces, por favor, cópienlo y cuando ejecute, debe ejecutar como este que está acá. ¿Listo? Ahora les muestro uno de Py, un gráfico Py. Le coloco los labels en my labels, es el nombre de la variable que yo le di. En Y los valores que vamos a graficar, y en vez de .plot o .bar,
labels que va a tener el gráfico Pi. ¿Listo? Y plt.show. Quiero profundizar, quiero saber cómo se hacen otras cosas, buscar en las librerías. ¿Sí? Esa es la recomendación. Es tan largo este tema, hay libros completos de todo lo que se puede hacer con Matplotlib. Lo importante es que ustedes sepan que es una librería, que la empiecen a usar y que cuando quieran profundizar, pues desarrollar esa competencia para buscar lo que yo quiero hacer, cómo hacerlo en esta librería que es muy usada. Y ya para terminar, les quiero mostrar un ejemplo que este sí es sencillo, y es cómo hacer que este pedazo del pie, este slice, salga así extruido. ¿Sí? Entonces le coloco myExplode, que son los valores que yo quiero de la extrusión, y le digo explode igual a myExplode, y él coge la lista con la que tenía los valores, así como está acá, lo entiendo, ¿sí? Y ya con esto, el 0.2 es el que significa cuál es el que va a sacar un poquito, y ya, y eso lo hace. Entonces, por favor, escríbanlo en su ambiente, ejecútenlos y miren qué hace. Esa es la introducción a figuras, a generación de figuras. Y ahora, en la parte 2, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy guiado de cómo procesar un juego de datos completo, real, para poder llegar a hacer la visualización de datos. ¿Listo?